Es un gusto poder darle la bienvenida en este día miércoles 5 de octubre a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme al tema bajo el título Por un velo mal puesto. Quizás ha escuchado, ha visto, a lo mejor le suena un poco familiar el nombre de Mahsa Amini. Mahsa Amini es una joven mujer, o era una joven mujer de Irán, que fue captada por las cámaras en un lugar público donde se había puesto el velo en una forma incorrecta. Eso motivó que las fuerzas de seguridad del fundamentalismo islámico la tomaran detenida, fuera llevada a un lugar en custodia donde finalmente falleció. Y este acto, que repito es lo que está dando vuelta al mundo, despertó todas las protestas. Pensemos primero en el interior de Irán, y se volcaron a los lugares públicos gente joven, y la gente joven también de las universidades, que llevó a que la universidad en Teherán la cerraran producto de estas manifestaciones, de estas protestas contra el régimen del fundamentalismo islámico orquestado por los ayatolás. Yo no estoy inventando nada, yo simplemente me estoy refiriendo a los hechos que por lo demás pueden ser vistos en cualquiera de las redes o de cualquiera de los sistemas de comunicación masivo. Entonces, ya estas protestas ha significado la pérdida de muchas vidas. Algunos ya cuantifican que se pasó la barrera de las 100 personas fallecidas producto de la represión. Ustedes saben que el caso de Irán y en general en los países que están bajo el sistema teocrático de inspiración islamista, ellos establecen sus estructuras de un absoluto control donde no hay lugar absolutamente a ninguna otra manifestación, que por supuesto que es muy distinto que cuando llegan a los países libres, a los países europeos, por citar algo. Una de las cosas que ellos exigen es que se respete su religión, asumiendo o invocando la libertad de culto que existe en los distintos países, por ejemplo, de Europa. Saque usted sus propias consecuencias. Ahora, yo simplemente le pregunto, o reflexiono sobre qué clase de religión es algo que se impone a través de la fuerza, a través de las amenazas, a través del control, a través de la intolerancia, usando el ejercicio del instrumento de la represión en la forma que se pueden ver hoy día a través de las distintas tomas que se hacen dentro del propio país y que circulan por el mundo entero producto de la proliferación de las redes sociales. Claro, cuando por ejemplo surgieron en sus inicios, cuando surgió el internet, después cuando vino la plataforma de Facebook, lo que hay hoy día con Instagram o también Twitter, YouTube, etcétera, cuando se hicieron o se crearon estos sistemas de comunicación, seguro aquellos sistemas totalitaristas nunca imaginaron
el poder, la fuerza que iban a tener estos medios y que iban a escapar al control de quienes quieren establecer una estructura absolutamente inamovible, inmaculada, que no sea por ningún lado golpeada. Pero no imaginaron el impacto que iba a tener todo este sistema de las redes sociales. Porque, y aquí viene el punto que es fundamental en todo esto, que Jean-Paul Sartre él lo observó. Si hubiese estudiado la Biblia habría llegado más fácil, más rápido a la misma conclusión. Él dijo que el hombre está condenado a la libertad. Bueno, en la Biblia nos encontramos, yo lo he dicho en otros videos, que Dios creó al hombre libre, dándole la facultad de elegir, incluso en contra de él, cosa que así sucedió. Es cierto, el hombre, producto de la caída, producto del pecado, fue profundamente dañado moralmente, en su voluntad también, estructuralmente dañado. Pero esa ansia, esos apetitos hacia la libertad están ahí. Y en cada alma humana está esta inclinación, este deseo hacia la libertad. Cuestión que yo insisto, es una tremenda amenaza para todos los regímenes totalitarios, ya sean políticos o religiosos, que pretenden establecer sistemas que van en contra de la naturaleza humana, de los dirigidos como de los propios dirigentes. Esa inclinación hacia la libertad. Y yo insisto en eso. Quien desconoce esta fuerza, quien desconoce esta inclinación, en el fondo va a tener que crear sistemas que son pura cáscara, que en cualquier momento pueden llegar a caerse y que va a demandar una tremenda infraestructura para el control de lo que ellos tendrían que llamar o llaman la disidencia. Y cuando se desborda, cuando se escapa la voluntad de las personas de los sistemas de control, entonces viene una tremenda amenaza. Por eso en muchos lugares donde existen los regímenes totalitarios, lo primero que prohíben ante cualquier atisbo de una emancipación es el acceso a Internet, por ejemplo. Bloquear las comunicaciones y por supuesto una represión despiadada. Ahora, interesante es que la diferencia con los sistemas, por ejemplo, libres o los sistemas democráticos, donde efectivamente se consagra el derecho a expresar una opinión distinta. Las personas pueden salir a las calles, pero yo estoy expresando aquí en Europa, lo que las autoridades siempre resguardan es que las personas salgan con el rostro descubierto y que sean manifestaciones pacíficas. Y de hecho eso sucede prácticamente a diario en distintos lugares. Aparecen las pancartas, aparecen los gritos, las protestas, pero a rostro descubierto y sin destruir infraestructura, comercio o lo que en el fondo tiene que ser respetado. Entonces, evidentemente que el tema de la manifestación, de las protestas, tienen su marco donde tienen que, bajo el cual tienen que actuar o tienen que producirse. Por supuesto, además, como seguidores de Cristo, jamás podemos estar a favor de la violencia, de la destrucción, incluso en manifestaciones que en su origen pueden tener una causa legítima, como incluso esto que está pasando en Irán. Pero si vemos una destrucción, si vemos un quemar
infraestructura por parte de los manifestantes. Evidentemente que de eso no se trata de lo que estamos hablando. Ahora, esta cuestión de lo que pasó con Mahsa Amini en Irán está levantando protestas en distintas partes del mundo. Aquí, por ejemplo, en Europa, en Alemania, se están manifestando los propios iraníes y otros también que no conciben, en el fondo, que no son parte de que se imponga un sistema teocrático a personas que no son parte o que no están dispuestos a asumir ese tipo de religión. Y están las manifestaciones y están las protestas en distintas partes del mundo. Bueno, volviendo al punto, acá lo acotamos en el caso de Europa. Ahora, acá viene otro punto de análisis dentro de toda esta cuestión y que tiene que ver con las corrientes feministas. Por eso, cuando usted encuentra una contradicción, lo primero que usted tiene que hacer es que quien la vive o quien la expresa, en el fondo, carece de derecho de ser escuchado. Y yo, por ejemplo, me quiero remitir a las feministas, que incluso son parte del gobierno actual de España, que no han dicho pero una sola palabra de protesta o de solidaridad con las mujeres de Irán, o de protesta por el fallecimiento de Mahsa Amini. No hay nada, absolutamente nada de eso. Ahora ustedes deben preguntarse por qué, cuáles son los compromisos que existen. Ahora, lo mismo, por ejemplo, con aquellos que son ecologistas, aquellos que se han lanzado como los baluartes de la defensa del medio ambiente. ¿Usted les ha escuchado hablar siquiera como una sola protesta de los misiles que lanza Corea del Norte y que caen en el mar? ¿Qué pasa en el mar cuando eso explosiona? ¿Qué sucede en la fauna marina? ¿Ha escuchado hablar usted algo como protesta de eso? ¿Ha escuchado las protestas contra, por ejemplo, China, que es el país que contamina o el país más contaminante del mundo? ¿Ha escuchado usted algo de eso? De parte de los defensores del medio ambiente. Saque usted sus propias conclusiones. Ahora, la parte final de este análisis. Se trata de una religión, ¿cierto?, que ha impuesto el totalitarismo, o que impone su totalitarismo, su absoluta intransigencia, sin dar lugar a ninguna otra expresión de fe, que cuando llegan a los países libres sí la exigen. Pero bueno, tratándose de este totalitarismo, estamos hablando del comportamiento de una religión. Y yo sé que mucha gente dice, todas las religiones son iguales. Otro usa el eslogan, todos los caminos llegan a Roma. Pero yo solamente quiero, en esta parte final de esta entrega, remitirme a la propuesta de Jesús. Cuando yo la veo en la Biblia, usted vea, revise los evangelios. Jesús apeló a la responsabilidad individual. En el Antiguo Testamento y toda la Biblia por lo demás, pero quiero citar, por ejemplo, un reclamo de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús dijo, en la palabra del Señor está, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor
está hablando de la motivación. O sea, Dios lo que busca es una respuesta de amor, no de imponer estructuras, reglas, leyes, comportamientos. Jesús apeló a la libertad, a la responsabilidad individual. Por ejemplo, si usted revisa el Sermón de la Montaña, y cuando termina el Sermón de la Montaña, Él dice esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye. Apelando a la responsabilidad individual, apelando a la respuesta de cada uno, surgida de la voluntad y sobre todo del amor hacia el Señor. Él buscó el amor como la base del vínculo con los seres humanos. Y por eso Él buscó que la respuesta de cada uno sea motivada por el amor. Eso también lo descubrió el obispo de Hipona de siglos atrás, conocido como Agustín. Bueno, después le hicieron San Agustín de Hipona. Pero él planteó esto que estoy hablando en esta frase: ama a Dios y haz lo que quieras, porque ninguna acción equivocada o mala puede surgir del amor. Entonces, ama a Dios y haz lo que quieras. Que tu respuesta, que tu relación con Dios responda o sea producto del amor. Y ahí entonces lo que tú vivas todos los días es el resultado o producto de esta motivación del amor. Por eso cuando Jesús predicó el Evangelio, lo que Él estableció estuvo pero muy lejos y nunca entró dentro de su propuesta el uso de la fuerza, el uso de la policía, el uso de las armas, el uso de las cámaras, el uso de la represión. Cualquiera, dijo Él, pues que me oye estas palabras y las hace. Apeló a la responsabilidad individual, atendiendo que el hombre tiene el derecho de ejercer la libertad de responder responsablemente a la propuesta del Señor. Lo que nosotros reclamamos o lo que deberíamos pedir en cada sistema, en cada país donde vivimos, no hay ninguna garantía, o sea, no reclamar ninguna garantía en favor nuestra, simplemente es que nos den la plena libertad, el derecho a proponer, a predicar, a llamar, a apelar a la voluntad individual, a la responsabilidad de cada persona para decidir si por amor va a responder a este vínculo con Dios. Estas son las grandes diferencias. No todas las religiones, obviamente, que son iguales. Por lo demás, Jesús no vino a fundar una religión. Él vino a plantear una relación de corazón a corazón, individual, personal, motivada por el amor. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Si desea, acá abajo puede dejar su comentario, puede dejar una pregunta. Hay datos míos acá abajo con mi correo electrónico si quiere tomar contacto personalmente conmigo. Hay también un dato respecto a mi libro que está en Amazon. Decida usted. Ha sido una alegría, ha sido un placer poder comunicarme con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.